Plantilla Excel para el método de Hardy-Cross para una red cerrada de dos circuitos como el esquema que estamos observando. Lo que tenemos que hacer es completar los datos que se encuentran en las celdas de color amarillo correspondiente a la longitud y el diámetro de cada tubería, donde el diámetro se tiene que ingresar en pulgadas y la longitud en metros, así como también las demandas que existen en el nodo C, D, E y F y el caudal total que está ingresando hacia el nodo A. Luego lo que tengo que hacer es ingresar aquí cuánto va a ser el caudal que va a ir del nodo A hacia el nodo B. Entonces, si tengo un caudal de 400 litros por segundo y este caudal que ingresa hacia el nodo A va a tener que ser repartido hacia el nodo B y hacia el nodo F en este caso. Entonces, como tengo un caudal de 400 litros por segundo, yo puedo decir que 160 litros por segundo va hacia el nodo B. Es asumido, ¿no? Entonces, si 160 litros por segundo va hacia el nodo B, tenemos 240 litros por segundo que va a ir hacia el nodo F. De tal manera que el caudal que está ingresando al nodo A, que es de 400 litros por segundo, es igual al caudal que sale del nodo A. En este caso, 160 hacia el nodo B y 240 hacia el nodo F. Entonces aquí en el nodo B observamos que está ingresando 160 litros por segundo y debe esos 160 litros por segundo que ingresan hacia el nodo B, yo voy a decir que 120 va hacia el nodo C, entonces me queda 40 litros por segundo que va hacia el nodo E. Entonces con eso ya hemos completado las celdas que se encuentran de color amarillo. Luego, en la tabla, para nuestra primera aproximación, tenemos que colocar cuánto es el coeficiente C de Hazen y Williams correspondiente para cada tramo. En este caso estamos diciendo que es 140 para todas las tuberías. Y con esto ya tenemos aquí los resultados para la cuarta aproximación. Si deseo hacer más iteraciones, lo que tengo que hacer es seleccionar el rango de celdas correspondiente a la cuarta aproximación que se encuentra en la celda A109 hacia la celda K122. Entonces todo esto es la tabla que corresponde a la cuarta aproximación. Presionamos la tecla Control C, dejo una fila y me ubico en la 124, Control V. Y ahí tenemos nuestra quinta aproximación. Si quiero hasta la sexta aproximación, por ejemplo, dejo una fila y me ubico en la celda A139, Control V. Y ahí tenemos nuestra sexta aproximación. Entonces ahora solamente tenemos que actualizar. Esta sería la quinta aproximación. No olvidemos que mientras más iteraciones tengamos, más precisa van a ser los resultados correspondientes al caudal y las pérdidas de carga. Entonces esta sería nuestra sexta aproximación. Si vamos a hacer 6 iteraciones, entonces los resultados sería en este caso que el caudal, por ejemplo, para el tramo AB es de 186.09 litros por segundo. En el segundo circuito para el tramo BC es de 133.27 litros por segundo. Y la pérdida de carga se encuentra en la columna H. Aquí lo tenemos, por ejemplo, para el tramo AB la pérdida de carga es de 1.2234 metros. Para el tramo BC, que se encuentra en el segundo circuito, la pérdida de carga sería de 0.6597 metros. Entonces, estos serían nuestros resultados. No olvidemos que nosotros tenemos que hacer iteraciones hasta que la pérdida de carga y la corrección de nuestro caudal, por ejemplo,
puedo decir que sea menor o igual a 10 a la menos 4. Ustedes pueden tomar menor o igual a 10 a la menos 6. Entonces eso ya depende de qué tan preciso quieren que sean los resultados. Con esto hemos culminado con el video.